Imagina por un momento que estás parado frente a un espejo. No es un espejo cualquiera, es uno que refleja no solo tu apariencia, sino también tus sueños, tus miedos, tus fracases y tus victorias. ¿Qué ves? ¿Ves a alguien que ha alcanzado todo lo que alguna vez soñó? ¿O ves a alguien que aún está buscando esa chispa, esa fuerza para convertirse en su mejor versión? La verdad es que nadie llega a su mejor versión por accidente. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ni es un regalo que alguien más pueda darte. Es un camino que se construye con cada decisión, con cada caída y con cada levantada. Es un proceso que requiere valentía, disciplina y sobre todo, fe en ti mismo. Pero aquí está el secreto. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas fallado o cuántas veces hayas pensado en rendirte, tu mejor versión está ahí, esperando a que tomes el primer paso. Y aunque el camino sea difícil, aunque las dudas te susurren al oído que no puedes, hay algo dentro de ti que sabe que sí puedes. Porque la grandeza no se improvisa, se construye. Hoy quiero que te quedes conmigo en esta historia. Una historia que podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera que alguna vez haya sentido que no era suficiente, pero que decidió luchar de todos modos. Porque al final no se trata de ser perfecto, sino de ser mejor que ayer. Y eso, amigo mío, es algo que tú puedes lograr. Era una mañana como cualquier otra en la vida de Sofía. El despertador sonó a las 6:00 a.m., como siempre, y ella, con los ojos aún pesados de sueño, se levantó de la cama. Desde afuera, su vida parecía estar en orden. Un buen trabajo, una familia que la apoyaba, amigos que la querían, pero por dentro, Sofía sentía un vacío que no podía explicar. Cada día era una repetición del anterior, y aunque cumplía con todas sus responsabilidades, algo dentro de ella gritaba que no estaba viviendo, solo existiendo. Ese día, mientras se miraba al espejo, algo cambió. No fue un momento dramático ni una revelación divina, pero fue suficiente para hacerla detenerse. Observó su reflejo y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser honesta consigo misma. ¿Esto es todo lo que soy?, se preguntó en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, incómoda, pero necesaria. Sofía recordó los sueños que tenía cuando era más joven. Quería viajar, aprender un nuevo idioma, correr un maratón, escribir un libro. Pero con el tiempo, esos sueños se habían desvanecido, enterrados bajo las responsabilidades y las excusas. No tengo tiempo. No soy lo suficientemente buena. Es demasiado tarde para mí. Todas esas frases se habían convertido en su realidad, y ahora frente al espejo se dio cuenta de cuánto le habían robado. Pero también había algo más en ese reflejo. Una chispa, pequeña pero persistente, que le decía que aún no era tarde, que aún podía cambiar, que su mejor versión no estaba perdida, solo estaba esperando a que ella la buscara, y en ese momento Sofía tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Sabía que tenía que intentarlo. Ese fue el inicio de su viaje. Un viaje que no sería fácil, pero que prometía algo mucho más valioso que la comodidad. La oportunidad de descubrir quién realmente era y de convertirse en la persona que siempre había soñado ser. Porque, como pronto aprendería, su mejor versión no se improvisaría. Tendría que construirla paso a paso, día a día, con cada decisión que tomara. Y así, con el corazón lleno de miedo pero también de esperanza, Sofía dio el primer paso. El primer paso siempre parece el más difícil, y para Sofía no fue la excepción. Esa mañana, después de mirarse al espejo y decidir que quería cambiar, se sentó en la mesa de la cocina con una libreta en blanco frente a ella. ¿Por dónde empiezo?, pensó. Las ideas llegaban a su mente como un torbellino. Hacer ejercicio, comer mejor, aprender algo nuevo, pero cada una de ellas venía acompañada de una voz interna que le susurraba. ¿Y si fallas? ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si te das por vencida otra vez? Esa voz no era nueva. Había estado con ella durante años, recordándole cada error, cada fracaso, cada vez que había intentado algo y no lo había logrado.
Era como un eco constante que la hacía dudar de sí misma. Y aunque Sofía quería ignorarla, no podía evitar sentir que tal vez esa voz tenía razón. Tal vez no estaba hecha para grandes cosas. Tal vez su mejor versión era solo una fantasía, pero algo dentro de ella se negó a rendirse. No puedo seguir viviendo así, se dijo. Así que, con manos temblorosas, escribió en la libreta, pequeños pasos. Decidió que no intentaría cambiar todo de golpe. En lugar de eso, se enfocaría en una cosa a la vez. Y su primer objetivo fue simple, salir a caminar 15 minutos al día. No parecía mucho, pero para Sofía era un compromiso con ella misma, una promesa de que estaba dispuesta a intentarlo. El primer día, se puso sus tenis y salió al parque cercano. El aire fresco le golpeó el rostro, y por un momento se sintió bien. Pero mientras caminaba, su mente comenzó a llenarse de dudas. Esto no va a cambiar nada, pensó. ¿De qué sirve caminar 15 minutos si el resto de mi vida sigue igual? La negatividad la golpeó con fuerza, y cuando regresó a casa se sintió derrotada. Era como si cada paso que daba hacia adelante estuviera acompañado de una fuerza invisible que la empujaba hacia atrás. Los días siguientes no fueron más fáciles. Había mañanas en las que no quería levantarse de la cama, noches en las que se preguntaba si todo este esfuerzo valía la pena. Y no solo eran las dudas internas, también estaban las opiniones de los demás. Cuando le contó a su mejor amiga sobre su decisión de cambiar, ésta le dijo, ¿por qué te complicas tanto? Tu vida está bien como está. Su familia, aunque bien intencionada, también parecía no entenderla. ¿Por qué quieres hacer todo esto ahora? Ya tienes suficiente con tu trabajo y tus responsabilidades, le decían. Sofía comenzó a sentirse sola en su lucha. Era como si el mundo entero estuviera en su contra, como si nadie entendiera lo que estaba pasando por su mente y su corazón. Había días en los que quería rendirse, en los que pensaba que tal vez era más fácil volver a su rutina de siempre, aceptar que esta era su vida y que no podía cambiarla. Pero entonces algo curioso sucedió. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontró una frase que alguien había compartido en redes sociales. El cambio no es fácil, pero quedarse donde estás es aún más difícil. Esas palabras resoan profundamente en ella. Se dio cuenta de que, aunque el camino que había elegido era difícil, la alternativa, seguir viviendo una vida que no la hacía feliz, era mucho peor. Y así decidió seguir adelante. A pesar de las dudas, a pesar de los miedos, a pesar de las voces internas y externas que le decían que no podía. Los desafíos no se detuvieron ahí. A medida que Sofía intentaba incorporar nuevos hábitos en su vida, se enfrentaba a más obstáculos. Intentó comer más saludable, pero después de una semana se encontró comiendo una bolsa de papas fritas frente al televisor. Intentó leer un libro de desarrollo personal, pero después de unos días lo dejó olvidado en la mesa de noche. Cada vez que fallaba, sentía que estaba retrocediendo, que tal vez no tenía la fuerza de voluntad necesaria para cambiar. Pero lo que Sofía no sabía en ese momento era que cada uno de esos fracasos era en realidad una lección. Cada vez que caía, aprendía algo nuevo sobre sí misma, que no necesitaba ser perfecta, que el progreso no era lineal, que los pequeños pasos, aunque parecieran insignificantes, eran los que eventualmente la llevarían a donde quería estar. Y aunque no lo veía claramente en ese momento, cada desafío que enfrentaba la estaba haciendo más fuerte, más resiliente, más determinada. El verdadero conflicto no estaba en los obstáculos externos, sino en la batalla interna que libraba todos los días. Era una lucha entre la versión de ella misma, que quería quedarse en su zona de confort, y la versión que sabía que podía ser más, que podía hacer más. Y aunque esa lucha era agotadora, también era el motor que la mantenía en movimiento. Sofía comenzó a entender que el cambio no era un destino, sino un proceso. Y aunque el camino estaba lleno de desafíos, también estaba lleno de pequeñas victorias. La satisfacción de completar una caminata, la alegría de preparar una comida saludable, el orgullo de terminar un capítulo de ese libro que había dejado olvidado.
Cada una de esas pequeñas victorias era un recordatorio de que estaba avanzando, de que estaba construyendo su mejor versión, paso a paso. Y así, a pesar de los conflictos, a pesar de los desafíos, Sofía siguió adelante. Porque sabía que su mejor versión no se improvisaría, pero también sabía que valía la pena luchar por ella. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en Sofía. No fue un cambio drástico ni inmediato, pero era real. Cada pequeño paso que daba, cada hábito que intentaba construir, cada vez que elegía levantarse en lugar de quedarse en la cama, era como si estuviera colocando un ladrillo en los cimientos de una nueva versión de sí misma. Y aunque el progreso era lento, por primera vez en mucho tiempo, Sofía empezó a sentir algo que había olvidado: esperanza. Una mañana, mientras caminaba por el parque, se dio cuenta de que ya no necesitaba obligarse a salir de casa. Lo que al principio había sido un esfuerzo titánico, ahora se sentía como una parte natural de su día. Incluso había comenzado a disfrutar esos momentos de soledad, donde podía escuchar sus pensamientos y reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Fue en una de esas caminatas cuando decidió que su próximo paso sería algo que siempre había querido hacer, pero que nunca se había atrevido: inscribirse en una clase de yoga. El primer día en la clase fue intimidante. Al entrar al estudio, vio a personas que parecían expertas, moviéndose con gracia y facilidad en posturas que parecían imposibles. Sofía, en cambio, se sentía torpe, fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Pero en lugar de rendirse, decidió enfocarse en lo que podía controlar: su esfuerzo. No importa si no puedo hacer todas las posturas, se dijo. Lo importante es que estoy aquí, intentándolo. Con el tiempo, el yoga se convirtió en algo más que una actividad física para Sofía. Era un espacio donde podía desconectarse del ruido del mundo y conectarse consigo misma. Aprendió a respirar profundamente, a calmar su mente, a aceptar sus limitaciones y a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Y aunque todavía tenía días difíciles, esos momentos en el tapete le recordaban que el progreso no se trataba de ser perfecto, sino de ser constante. Pero la transformación de Sofía no se limitó al yoga. Inspirada por su nueva rutina, decidió retomar otro sueño que había dejado de lado: escribir. Desde niña siempre había amado las palabras, pero con el tiempo había dejado de creer que tenía algo valioso que decir. Ahora, con una nueva perspectiva, decidió que no importaba si lo que escribía era bueno o malo. Lo importante era escribir, expresar lo que sentía, dar voz a sus pensamientos y emociones. Cada noche, después de su jornada laboral, se sentaba frente a su computadora y escribía. Al principio las palabras salían con dificultad, como si estuviera desempolvando una parte de sí misma que había estado olvidada durante años. Pero poco a poco, las ideas comenzaron a fluir. Escribía sobre sus miedos, sus sueños, sus luchas y sus victorias. Y aunque no compartía sus escritos con nadie, el simple acto de escribir la hacía sentir más conectada consigo misma. A medida que Sofía avanzaba en su camino, comenzó a notar algo curioso. Las personas a su alrededor también empezaron a cambiar. Su familia, que al principio no entendía por qué estaba haciendo tantos cambios, comenzó a apoyarla. Su mejor amiga, que había sido escéptica, le dijo un día: «No sé qué estás haciendo, pero te ves más feliz, más segura de ti misma». Incluso sus compañeros de trabajo notaron la diferencia. «Hay algo diferente en ti», le dijeron. «Es como si estuvieras más viva». Pero el cambio más importante no estaba en cómo los demás la veían, sino en cómo ella se veía a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía comenzó a sentirse orgullosa de quién era. No porque hubiera alcanzado todos sus objetivos, sino porque estaba haciendo el esfuerzo de perseguirlos. Cada día se levantaba con la intención de ser un poco mejor que el día anterior. Y aunque no siempre lo lograba, sabía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la jornada de Sofía no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos en los que las dudas regresaron, en los que se preguntó si todo este esfuerzo realmente valía la pena. Hubo días en los que se sintió agotada, en los que pensó en rendirse,
pero cada vez que esas emociones la abrumaban, recordaba por qué había comenzado. Recordaba esa mañana frente al espejo, cuando decidió que no podía seguir viviendo de la misma manera, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras revisaba sus escritos, encontró una frase que había anotado semanas atrás. Tu mejor versión no se improvisa, se construye. Al leer esas palabras, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a aceptar sus errores, a celebrar sus logros. Había descubierto que la verdadera transformación no estaba en alcanzar un destino, sino en el proceso de convertirse en alguien mejor. Sofía entendió que su mejor versión no era un punto final, sino un camino que seguiría recorriendo por el resto de su vida. Y aunque todavía tenía mucho por aprender, mucho por crecer, sabía que estaba en el camino correcto, porque cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la acercaba un poco más a la persona que siempre había querido ser. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Sofía continuó su jornada. No porque fuera fácil, sino porque sabía que valía la pena. Porque había aprendido que su mejor versión no se improvisaba, pero que cada día tenía la oportunidad de construirla, un paso a la vez. El día que cambiaría todo para Sofía comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, se puso sus tenis y salió a caminar al parque. El aire fresco de la mañana le daba una sensación de calma, y mientras caminaba, pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella primera vez que decidió dar un paso hacia su mejor versión. Pero lo que no sabía era que ese día pondría a prueba todo lo que había aprendido en su camino. Al regresar a casa, encontró un correo electrónico en su bandeja de entrada. Era de su jefe, informándole que habría una reunión importante más tarde ese día. El tono del mensaje era serio, y Sofía sintió un nudo en el estómago. Durante semanas había rumores de recortes en la empresa, y aunque había tratado de no preocuparse, ahora parecía que esos rumores estaban a punto de convertirse en realidad. La reunión fue breve y directa. La empresa estaba enfrentando dificultades financieras y como resultado, varios empleados, incluida Sofía, serían despedidos. Mientras escuchaba las palabras de su jefe, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Había dedicado años de su vida a ese trabajo y ahora, de un momento a otro, todo había terminado. Salió de la oficina con una mezcla de incredulidad, miedo y tristeza. Esa noche, mientras estaba sentada en su sala, las dudas y los miedos comenzaron a invadir su mente. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntaba. ¿Y si no encuentro otro trabajo? ¿Y si todo este esfuerzo por cambiar no sirve de nada? Era como si todas las inseguridades que había trabajado tanto por superar regresaran de golpe, más fuertes que nunca. Por un momento, Sofía sintió que estaba de vuelta al punto de partida, como si todo lo que había logrado hasta ahora no tuviera sentido. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Recordó todas las veces que había enfrentado desafíos en el pasado, todas las veces que había caído y se había levantado. Recordó las palabras que había escrito en su libreta. Tu mejor versión no se improvisa, se construye. Y se dio cuenta de que este momento, aunque difícil, era una oportunidad para demostrarle a sí misma cuánto había crecido. En lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió actuar. Esa misma noche, abrió su computadora y comenzó a buscar oportunidades. Actualizó su currículum, escribió cartas de presentación y se inscribió en varios cursos en línea para mejorar sus habilidades. También comenzó a escribir más, utilizando sus emociones como inspiración para crear historias que reflejaban su propia lucha y resiliencia. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo rechazos, silencios y momentos en los que se sintió agotada. Pero cada vez que las dudas amenazaban con consumirla, recordaba por qué había comenzado este viaje. Sabía que su valor no dependía de un trabajo o de lo que los demás pensaran de ella. Sabía que su mejor versión no era algo que alguien más pudiera darle o quitarle. Era algo que ella misma estaba construyendo, día a día, con cada decisión que tomaba. Un mes después, recibió una llamada que cambiaría su vida.
Una de las empresas a las que había aplicado estaba interesada en contratarla. No solo eso, sino que el puesto ofrecía la oportunidad de trabajar en proyectos creativos, algo que siempre había soñado hacer, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió una mezcla de alivio, gratitud y orgullo. No porque alguien más hubiera reconocido su valor, sino porque ella misma había demostrado que era capaz de superar cualquier obstáculo. El primer día en su nuevo trabajo, mientras se sentaba en su escritorio, Sofía se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Recordó las dudas, los miedos, las caídas y las victorias. Recordó las caminatas en el parque, las clases de yoga, las noches escribiendo frente a su computadora, y se dio cuenta de que cada uno de esos momentos, incluso los más difíciles, había sido una pieza fundamental en su transformación. Pero el verdadero clímax de su historia no estaba en conseguir un nuevo trabajo o en superar un desafío específico. Estaba en la forma en que había aprendido a enfrentarse a la vida, en la forma en que había descubierto su propia fuerza y resiliencia. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en el destino, sino en el camino que había recorrido para llegar hasta ahí. Esa noche, mientras escribía en su libreta, Sofía anotó una frase que resumía todo lo que había aprendido. La vida no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena luchar por lo que amas, incluso si lo que amas es simplemente convertirte en la mejor versión de ti misma. Y con esa frase cerró la libreta, sabiendo que su historia no había terminado. Porque aunque había superado muchos desafíos, sabía que aún había mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por construir. Sofía entendió que su mejor versión no era un destino final, sino un proceso continuo. Y aunque el camino a veces sería difícil, también estaría lleno de momentos de alegría, gratitud y crecimiento. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que logras, sino en quién te conviertes en el proceso. Y Sofía, con cada paso que daba, estaba construyendo una vida que realmente valía la pena vivir. Sofía estaba sentada en el parque donde todo había comenzado. Era una tarde tranquila, con el sol escondiéndose lentamente detrás de los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Mientras observaba a las personas pasar, algunas corriendo, otras paseando con sus perros, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Había sido un viaje lleno de altibajos, de momentos de duda y de pequeñas victorias que, juntas, habían transformado su vida. Recordó aquella mañana frente al espejo cuando se había hecho la pregunta que lo cambió todo. ¿Esto es todo lo que soy? En ese momento no tenía idea de lo que le esperaba. No sabía que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su determinación, ni que descubriría una fuerza dentro de sí misma que nunca había imaginado tener. Pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que cada paso, cada caída, cada decisión había sido necesaria para llegar a donde estaba hoy. Sofía había aprendido que su mejor versión no era un destino, sino un camino. Un camino que no siempre era fácil, pero que siempre valía la pena recorrer. Había aprendido que no se trataba de ser perfecta, sino de ser constante, que no importaba cuántas veces cayera. Lo importante era levantarse una vez más. Y sobre todo había aprendido que la verdadera transformación no venía de cambiar lo que estaba afuera, sino de cambiar lo que estaba dentro. Mientras pensaba en todo esto, una niña pequeña pasó corriendo frente a ella, riendo y persiguiendo una mariposa. La escena le recordó algo que había leído una vez. La mariposa no siempre fue hermosa. Antes de volar, tuvo que pasar por la oscuridad del capullo, tuvo que transformarse. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta de que ella también había pasado por su propio proceso de transformación. Había enfrentado la oscuridad, había luchado contra sus miedos y ahora estaba comenzando a volar. Pero lo más importante no era que hubiera alcanzado sus metas, sino que había descubierto que tenía el poder de seguir creciendo, de seguir construyendo su mejor versión. Porque, como había aprendido, esa versión no se improvisa.
Se construye con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada pequeño paso hacia adelante. Sofía sacó su libreta de su bolso y escribió una última reflexión. La vida no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. No se trata de llegar a un lugar, sino de disfrutar el viaje. No se trata de ser perfecto, sino de ser mejor que ayer. Y no importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre tengas el valor de levantarte, porque tu mejor versión no se improvisa, se construye. Y cada día es una nueva oportunidad para seguir construyéndola. Cerró la libreta y se quedó mirando el horizonte. Sabía que aún tenía mucho por aprender, muchos sueños por perseguir, muchos desafíos por enfrentar, pero también sabía que estaba lista. Porque ahora entendía que no importaba lo que la vida le pusiera en el camino, ella tenía la fuerza para enfrentarlo. Y esa fuerza no venía de ser perfecta, sino de ser auténtica, de ser fiel a sí misma, de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Sofía se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a casa. Con cada paso sentía una mezcla de gratitud y esperanza. Gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que había aprendido, por todas las personas que la habían apoyado en su camino. Y esperanza por todo lo que aún estaba por venir, por todas las oportunidades que la vida le ofrecería para seguir creciendo, para seguir construyendo su mejor versión. Mientras caminaba, pensó en todas las personas que, como ella, estaban luchando por encontrar su camino, por superar sus miedos, por convertirse en la persona que siempre habían soñado ser. Y deseó que su historia pudiera inspirarlas, que pudiera recordarles que no están solas, que todos enfrentamos desafíos, pero que todos también tenemos la capacidad de superarlos. Porque al final, la verdadera lección que Sofía había aprendido era esta. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas dudas tengas, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes dar un paso más, siempre puedes construir tu mejor versión. Y aunque el camino no será fácil, será el viaje más importante de tu vida. Así que si estás leyendo esto, quiero que recuerdes algo. Dentro de ti hay una fuerza increíble, una chispa que puede encender un fuego, un potencial que está esperando ser descubierto. No importa lo que los demás digan, no importa lo que tus miedos te susurren al oído. Tú tienes el poder de cambiar, de crecer, de convertirte en la persona que siempre has querido ser. Porque tu mejor versión no se improvisa, se construye. Y hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de empezar a construirla. Un paso a la vez, un día a la vez, con cada decisión que tomes. Y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que todo valió la pena. Porque no hay nada más poderoso, más hermoso, más inspirador que una persona que decide luchar por sí misma, que decide convertirse en su mejor versión. Sofía lo hizo. Tú también puedes hacerlo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te sentiste identificado con Sofía y su camino hacia su mejor versión? Queremos saber de ti. ¿Qué pasos estás dando para construir tu mejor versión? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y no olvides decirnos de dónde eres, porque juntos, desde cualquier rincón del mundo, podemos inspirarnos y apoyarnos en este viaje de transformación. Si esta historia te motivó, suscríbete para más contenido que te impulse a crecer y alcanzar tus sueños. El primer paso hacia tu mejor versión comienza hoy.